Buen día. Estamos muy contentos de, otra vez encontrarnos en este ciclo de videoconferencias. Para los que no nos conocen, nosotros somos del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nación. Hoy hay 3 de los miembros del grupo de trabajo de educación del artículo 24 de la Convención, que es lo que nosotros observamos y lo que nosotros impulsamos a que se cumpla, haciendo como un repaso de el porqué de todos los que están conectados muteen el micrófono hasta tanto quieran tomar la palabra, porque si no vamos a escuchar todos los ruidos de corridos de sillas, de llegada de nuevos compañeros. Entonces, cuando quieran tomar la palabra, encienden el micrófono y lo hacen sin ningún inconveniente. Lo mismo vamos a hacer nosotros. Entonces les comentábamos que hoy nuestro tema, último tema de este año, probablemente generemos más ciclos de videoconferencias durante el año que viene. Hoy nos convoca Educación Técnica Profesional de las Personas con Discapacidad. Este grupo está conformado, como ustedes saben, por organismos gubernamentales y no gubernamentales, en este caso la coordinación. Yo soy Andrea Aznar, de la Fundación Itineri, somos una ONG, y hay 2 compañeros, un compañero del INET, que es Sergio Bertini, un compañero del INTI que hoy trajo sus invitados, que es Leonardo Kruder. Leonardo ahora les va a comentar brevemente, por qué se nos ocurrió traer los invitados que traemos hoy. Ellos van a exponer lo que tienen para contarles y después les vamos dando la palabra, como siempre, a todas las comunidades que están del otro lado. Les volvemos a repetir que por favor muteen los micrófonos, porque así podemos interactuar mejor. Ahí va, muchas gracias. Bueno, se encuentran con nosotros Lucía Tomada del INTI. Lucía, ella es química industrial y coordina la unidad de asistencia técnica y de formación. También está con nosotros Aide Montero. Hola Aide. Ella es ingeniera agrónoma y jefa de laboratorio de análisis sensorial de INTI Lácteos. Está Camila Guy. Hola Camila. Ella es colaboradora de la unidad de asistencia técnica y de formación junto con Lucía. Leonardo Kruder, que hoy nos acerca la riqueza de esta experiencia desde el INTI, es el coordinador del centro INTI. Así que Leonardo, contanos a quién nos trajiste hoy y ya arrancamos con la experiencia. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a tratar de tocar el tema que nos convoca, ligado a lo tecnológico, ligado a lo educativo y por supuesto a la formación de personas con discapacidad y también su desempeño en el trabajo y en el estudio. Espérate, Leonardo. Sí. Si mutean el micrófono, bárbaro, ahí está. Dale. Bueno, les cuento que, formo parte, como comentó Andrea, del grupo de trabajo del observatorio, también del comité técnico de la CONADIS, y en primera instancia, para que ustedes puedan tener un pantallazo, quería comentarles un poco qué es el INTI y cómo funciona, en un minuto nomás, porque es muy grande. El INTI fue creado en 1957 y es un Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es un organismo descentralizado del Estado Nacional, similar al INTA, para que ustedes también tengan una referencia. El INTI cuenta con, en este momento, 34 centros de referencia dedicados a todas las áreas de la industria. Históricamente vamos a suponer que cuando nace se dedica a las industrias, digamos, en ese momento que comenzaban a trabajar en el país, que estamos hablando de las grandes empresas, la siderurgia, YPF, etcétera, etcétera.
Luego, más adelante, empezó a trabajar con el tema PYME. Finalmente, hoy ya abordamos la temática de los emprendedores, los microemprendedores y la creación del centro específico ligado a tecnologías para la discapacidad, se creó en el 2005, piensa ya directamente, entre comillas, en las necesidades de las personas. Digo, esto para que tengan ustedes el pantallazo de la evolución. Y en este sentido, entonces, el centro, bueno, propuso y, de alguna manera, con la dirección del ingeniero Rafael Kohanov, que hoy no está aquí presente, propuso de alguna manera promover la actividad y promover lo tecnológico, pero de alguna manera más allá de la especificidad de lo tecnológico en sí mismo que podría llegar a llevar adelante un centro en el cual trabajan 20 personas. Producto de esto es que, por ejemplo, con el INET, que es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, dependiente del Ministerio de la Nación, acá está Sergio y otros compañeros, Carlos Caputo también, que no pudo estar por acá hoy, armamos un programa nacional que tiene que ver con que las escuelas técnicas de todo el país, los centros de formación profesional, y ojalá que empecemos a trabajar a fondo con los centros de formación laboral también, pudieran comenzar a, por ejemplo, construir dispositivos asistivos para las personas con discapacidad. Esto inclusive sucedió antes de que sea votada la convención en nuestro país. Entonces imaginen que nuestra lógica tampoco no era la que tenemos por suerte hoy. Y el concepto de inclusión evolucionó, tanto en nosotros como afortunadamente en educación, en tecnología también, en la contratación de las personas, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de alguna manera acompañamos este proceso. En el caso de, yo les cuento de Lucía, que nos conocemos hace unos años, pero que no interactuábamos tan fuerte. Lucía, de alguna manera, y Aide fueron ya precursoras en este trabajo, porque después les van a contar, yo no quiero ahondar en todos los temas y los aspectos, y están haciendo cosas muy interesantes. Y finalmente, bueno, queda abierto ahora el diálogo para que ustedes puedan y nosotros podemos también conocer las experiencias y las inquietudes y seguir construyendo juntos. El centro nuestro, en realidad, ayer, por ejemplo, les cuento algo grato, que es que Innovar, bueno, yo tuve que ser evaluador de Innovar, que es el concurso de innovaciones también dependientes, en este caso, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Empezamos de a poquito, pero hoy ya tiene una categoría que es tecnologías para la discapacidad. Entonces es muy interesante ver que hubo casi 100 presentaciones al respecto, bueno, los premios, etcétera, etcétera. Y en el caso de nuestro centro abordamos no solamente el tema de el apoyo y el trabajo articulado con educación, sino que también trabajamos con los innovadores, trabajamos con algunas pymes y algunas empresas grandes también, promoviendo el tema de la innovación y finalmente aspirando a que se dé la inclusión, digamos, es una herramienta más. ¿Y hay algún proyecto que esté vinculado a la inclusión de personas con discapacidad? Bueno, en línea general la idea es cómo desde el aspecto tecnológico y, si no es tan tecnológico, igual poner en juego el tema de la inclusión en todas las áreas, en todos los ámbitos. Por eso quería mencionar, por ejemplo, en el caso del INTI, lo más lógico y, digamos, adecuado, y que también tendría o va a tener una dinámica mucho más rica, tiene que ver con que cada área, cada centro, cada actividad, cada capacitación incorpore la temática. No que, digamos, sea territorio puro y exclusivo de los que o conocemos un poquito más del tema o venimos trabajando, como digo,
muy específicamente en esas tecnologías o en esas situaciones o necesidades específicas. Entonces la estrategia un poco tiene que ver con esto. Cuento con lo de innovar porque al mismo tiempo ahora hay que seguir, es decir, no basta con tener innovación y tener, por suerte, en el país un montón de gente que está haciendo cosas muy importantes, interesantes, sino que ahora hay que acompañar todo el proceso. Y en ese acompañamiento al mismo tiempo hay que también incorporar no solo la mirada de las personas con discapacidad, sino ver cómo se termina de desarrollar el ciclo de producción, consumo, distribución, etc. Bueno, le estamos dando la bienvenida también a Rawson San Juan y como a las demás comunidades les pedimos que muteen el micrófono y cuando quieran pueden desmutearlo para hacer alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, entonces ahora, Leonardo, ¿te parece que nos cuenten nuestros invitados? Sí, claro. Dale. Por supuesto. No sé, como si empezamos por ahí. Aide. Bueno, Aide, contanos. Bueno, primero, buen día a todos. La verdad que para mí es la primera vez que participo de una videoconferencia de estas características y espero ser clara y que cualquier consulta que me quieran hacer, estoy acá a disposición. La experiencia nuestra, o sea, un poco continuando lo que contaba Leonardo, el Centro de Lácteos se crea en el año 68 y es el único centro que durante muchísimos años tiene la particularidad de estar en dos lugares del país, que son las cuencas lecheras más importantes, en Rafaela y en Buenos Aires. El director nuestro me encomendó en el año 98 que me hiciera cargo de crear el laboratorio de análisis sensorial, porque es un complemento de todos los estudios que se pueden hacer dentro de cualquier alimento y de cualquier producto. La parte sensorial participa en todo momento del análisis. Ya con la vista nosotros decidimos si elegimos algo o no lo elegimos. El olfato, que lo tenemos para preservarnos de ponernos algo en el cuerpo que nos haga mal. Y así sucesivamente. Entonces, en el año 98 él me pide que me haga cargo de un laboratorio y que cree el laboratorio de sensorial. Este laboratorio, el instrumento de medición son las personas. O sea, se debe contar con un grupo de personas que estén seleccionadas de acuerdo a las normas que existen, entrenadas después de acuerdo al tipo de trabajo que se va a hacer. Para eso empezamos trabajando con compañeros del INTI. Formamos un panel con gente del INTI. Pero el inconveniente estaba en que estas personas tenían que hacer su propio trabajo. Entonces muchas veces no podían acudir a la sesión de medición porque tenían que hacer otra tarea. Y eso complicaba el trabajo nuestro. A veces se podía esperar, otras veces no se podía esperar, porque la muestra tenía que estar a determinada temperatura, porque la leche tiene sus características particulares, bueno, etcétera, etcétera, se complicaba el trabajo. Entonces, con el colaborador que tenía en ese momento en el laboratorio, y que afortunadamente lo sigo teniendo y hoy es mi mano derecha y mi mano izquierda, Germán, se nos ocurrió crear un panel integrado por personas ciegas. Ahí hicimos, con la ayuda de Lucía, con la intervención de la Federación de Ciegos y Ambliopes de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Trabajo que nos brindó el apoyo para realizar la convocatoria, etcétera, etcétera, se inició un proyecto con el objetivo de crear ese panel integrado por personas ciegas o disminuidas visuales para hacer los análisis de leche para exportación. Así empezamos. Y comenzamos en el año 2007. Ahí se hizo la convocatoria, la selección y quedó conformado un panel. El tiempo transcurrió. En ese año yo no tenía el laboratorio construido, o sea que nuestra forma de trabajo era deambular por todo el INTI a ver dónde conseguía un espacio y un lugar donde poder hacer las pruebas.
Pero como yo siempre sostuve, lo más importante en sensorial es el instrumento de medición, que son las personas, y todo lo demás se puede acomodar. Y así seguimos caminando. El 2009 nos construyen el laboratorio de sensorial y en la actualidad tenemos 10 personas que integran el panel. Al principio ellos venían con un viático que les daba el INTI, el centro en realidad, no el INTI, les daba el centro, un viático, y poquito a poquito fuimos logrando que pasaran a monotributistas y en la actualidad están dentro del plantel del INTI. O sea, hay solamente 3 que están como monotributistas, los demás asisten todos los días, empezaron viniendo 2 veces por semana, actualmente vienen todos los días, cumplen el horario de 9 a 13 a realizar la tarea que como yo llamo panelear. Esa es la tarea específica que ellos tienen que hacer. Pero sumado a esa tarea, ellos reciben capacitación permanente y en este momento ya hace 3 años consecutivos que ellos vienen dictando un curso de análisis sensorial de productos lácteos para otras personas disminuidas visuales o ciegas. Este año se hizo particularmente con la escuela Gatti. Nosotros hemos tratado de hacer distintas convenios, por decirlo de alguna manera, distintas convocatorias y no nos fue demasiado fácil, pero sí algunos colegios puntuales son los que se acercan y traen su grupo de alumnos todos los años, y la escuela Gatti particularmente, igual que el Instituto Román Rosell y algunos institutos, así nos han apoyado. Y bueno, y ellos todos los años dictan un curso de análisis sensorial que lo dan ellos exclusivamente. Nosotros estamos ahí para apuntalar lo que sea necesario. Y una de las integrantes del panel, en este momento, está haciendo la tarea técnica de conducir el panel. O sea, a ella se le da una formación plus, que es conducir el panel y realizar la preparación de las muestras, la presentación de las muestras y, bueno, todas las tareas que están involucradas en la parte técnica. Después, a todos se les exigió cumplir el secundario. Entonces, todos tienen terminado el secundario. Algunos están en la universidad. Y bueno, y esto que lleva ya unos cuantos años, implica trabajar mucho todos los días y hacer una tarea que además de técnica es un poco de educativa, ¿no? Porque hay que enseñar muchas cosas. Acá esta tarea no es fácil, no es fácil. Y nosotros hemos hecho muchos videos, mucha difusión, presentación en programas de televisión, en radio. Hemos tratado de darle la mayor difusión para que esta experiencia se multiplique, se copie en otros lugares. Pero nos damos cuenta que no es tan fácil porque una cosa es formar el grupo y otra cosa es sostenerlo en el tiempo. Y creo que esa es la clave, y para sostenerlo en el tiempo hay que estar machaca, que te machaca todos los días, ¿no? Porque son personas que tienen algunas un compromiso grande, una responsabilidad grande, y otras que creen que todos son beneficios los que les corresponden y no quieren asumir responsabilidades ni obligaciones. Entonces, eso es una tarea que no es sencilla. La tarea técnica probablemente la hacen bien, pero después, cuando uno exige un poco más, empieza a haber reticencias. Y eso es una tarea de educación, una tarea que lleva tiempo, eso no se logra de un día para el otro. Así que bueno, en ese camino estamos. Los análisis que hacemos no es solamente, porque eso también fue uno de los objetivos, que no limitarnos solamente a los productos lácteos. Porque justamente lo que yo quise era demostrar que el panel funcionaba, que servía y que era importante en el INTI porque no lo había para otros temas. Entonces, excepto el centro de carnes, que sí tiene su propio panel y que trabajamos mucho en conjunto, pero ellos tienen un panel armado por personal del centro de carnes, nosotros empezamos a tomar
los trabajos que necesitaban otros centros. Así hemos analizado papeles para uso doméstico, hemos creado la metodología para analizar papel para uso doméstico porque no existe esa metodología y la hicimos para que esos análisis complementen los análisis que hace el centro de papel. Hicimos análisis en mieles, ese fue un trabajo muy interesante con el centro de agroalimentos, en donde se ve que, por ejemplo, el panel dice esta miel está adulterada y el equipo dice acá hay agregado de glucosa, detecta que hay agregado de glucosa. O sea, el panel por sí solo no es la herramienta, el equipo por sí solo, un laboratorio físico-químico solo no es la herramienta, todo es un complemento. También hemos hecho análisis para el centro de caucho y en este momento estamos trabajando con empresas automotrices para hacer detección de olores en autopartes. Porque el tema del olor es una de las partes más difíciles del análisis sensorial, se requiere muchísimo entrenamiento y bueno, y en el tema de olores donde estamos trabajando muchísimo. Además de los quesos, por supuesto, que son nuestro motivo de trabajo casi diario. Pero muchos otros productos, no solo estamos trabajando también en pescado, o sea, colaborando con el Centro de Mar del Plata, que nos está pidiendo un trabajo específico. Bueno, así estamos con muchos otros temas. Y hay 10 personas concretamente que están desarrollando esta tarea. 10 personas con que discapacidad sensorial. Son 10 personas ciegas y disminuidas visuales. El tema es que en sensorial el sentido de la vista también es importante, pero con tener 4 a 5 personas videntes es suficiente y eso lo suplimos con los compañeros nuestros, porque también tenemos un panel interno de personal nuestro. Lo que pasa que antes el panel formado por nuestros propios compañeros era el referente, ahora es al revés, ahora el referente son estos chicos, el otro complementa cuando hay que hacer análisis visuales que vienen y participan de ese momento. O sea que las personas que tienen una discapacidad tienen un lugar muy valioso. Absolutamente, de la tarea, absolutamente. Y como compañeros también, los compañeros que no tienen una discapacidad les deben, bueno, generar también una sensación, una valoración de sus compañeros, ¿no? No hay ninguna diferencia. Cada uno ahí es una persona que viene a cumplir su trabajo y se ayuda y participa de los asados, de las reuniones, de las discusiones, de las mejoras, de todo lo que sea, ellos participan tanto como cualquier otro. No hay ninguna diferencia. El único problema que tengo puntualmente dentro del INTI es con la gente de la portería, porque la gente de la portería los acompaña sistemáticamente desde la puerta hasta el centro de lácteos. Y ellos me plantean que no quieren que los acompañen, porque a ellos no los acompaña nadie para llegar al INTI. Sí. Pero la gente de portería quiere estar tranquila de que ningún auto los va a atropellar en el medio del INTI. Entonces, ahí se me genera, señora, ¿lo dice usted? ¿Se lo dice usted o se lo digo yo? Claro. Bueno, y el de la hablando de cultura inclusiva, ¿no? Para que tengan referencia, en el Parque de Migueletes, acá sobre General Paz, el INTI son 29 o 30 hectáreas, entonces tiene calles y cada centro son edificios, claro, y claro, bueno, es como un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo, exactamente. Y lo que dice Aide, que a mí sí me tomo el atrevimiento, que vos lo que contaste es algo que creo que es muy interesante y rico, que es la construcción de la inclusión, que tampoco no es ni de un día para el otro, ni es sencillo en el aspecto humano, porque inclusive constituir cualquier equipo o grupo de trabajo es complejo. Entonces, en este caso, como bien dijiste vos, no es ni más ni menos complejo que en cualquier otra situación. Y es un trabajo cotidiano. Y además que hay que llevar nosotros adelante, aprendemos de ellos muchas cosas. Pues yo siempre digo, yo les enseñaré muchas cosas técnicas, pero ellos me enseñan a mí muchas cosas de vida. O sea, hay mucho intercambio entre nosotros. Claro. Conversamos muchísimo,
Bueno, Lácteos también es un centro muy particular, ¿no? Sí. Sí. Es un centro muy particular. Y tenían, desafortunadamente, que ya no tenemos un director Sí, sí. Que hace 32 años que yo lo conozco. que Y además, en Lucía. general, en el INTI, verlos cuando van al centro, como dijo Leonardo, es un pequeño pueblo, entonces verlos caminar, y además, pues yo los conozco porque participé desde el comienzo, después, por supuesto, siguió Aide y le dio un crecimiento enorme, así que los conozco personalmente a varios de ellos. Y verlos yendo hacia Inti Lácteos, verlos en el banco, verlos en el comedor, o sea, es realmente esta cosa de educación a todos nosotros, de las posibilidades que tienen, absolutamente se manejan con toda libertad, independencia y autonomía, ¿no? Y hay que tener muchas veces una cierta tolerancia, una cierta comprensión, porque por ejemplo yo percibí que una de las integrantes del panel, para ella era importante ponerse el guardapolvo y pasearse por el parque. Eso a ella le daba una pertenencia a un lugar de trabajo. Y yo la he visto que iba al banco hacia toda la fila y cuando le tocaba el turno se daba la vuelta y se iba, porque en realidad ella no iba a hacer nada al banco. Pero ella lo que necesitaba era mostrarse con su guardapolvo puesto, que dice Inti Lácteos, y que ella pertenecía a un lugar. Eso yo lo percibí en muchos de ellos. O que me permite que voy al kiosco, o que me permite que voy para acá. O sea, tienen una necesidad, y algunos de ellos conocen más gente en el INTI que yo, que hace 32 años que estoy. Y Porque se han buscado la forma de conectarse con todos. quiero comentar de que en realidad habíamos pensado, por supuesto, la posibilidad de que participaran uno o varios de las personas que están trabajando, pero bueno, no fue posible, lo que no quiere decir de que la próxima vuelta estén, ojalá, muchas de las personas con discapacidad que trabajan en el INTI sentadas acá, sí, para interactuar sí. y contar. No fue posible por cuestiones No, por cuestiones de trabajo. Organizativas y fue muy rápido. Entonces, todo. esto en realidad lo consideramos más que nada como la apertura de lo que después seguramente va a ser que, bueno, intervengan las personas que trabajan, que estudian en el INTI con discapacidad y que estén Y además aquí. algunos de ellos, que esto termino, algunos de ellos tienen actividades fuera del INTI. O sea, hay 2 que son actores en el Teatro Ciego, hay otro que tiene una empresa con otra gente, que hacen masajes en distintas empresas. O sea, acá hay muchos que tienen otras actividades. Y Aide, a vos en forma personal, ¿qué fue lo que cambió en tu trabajo o en tu vínculo con ellos, que son compañeros distintos? Cuando empezaste a trabajar con personas con discapacidad, ¿qué cosas cambiaron en el ambiente laboral y también a vos como compañera de ellos o como jefa de ellos? No sabría decir, porque para mí fue un proceso muy natural y todo lo viví de esa manera. O sea, ni yo soy más ni ellos son más, o sea, somos todos iguales. Cada uno aporta lo mejor que tiene para que eso. Lo que sí les puse claramente, eso sí se los dije claramente. Acá, esto es un lugar de trabajo, no es ni la quinta del tío, ni el parque de diversiones, ni nada. Esto es un lugar de trabajo y acá se viene a trabajar. Entonces, si el trabajo no es tomado con responsabilidad y no sale bien, la empresa no manda más. Imagínate leche para exportación. La leche para exportación se analiza en el puerto de salida y se analiza en el puerto de llegada. Entonces, si yo le estoy diciendo a una empresa que esta leche de exportación está apta para salir, y cuando llega al puerto de llegada, después de estar en el barco 3 meses y qué sé yo, le encuentran que aparece rancidez y le rebotan el embarque, son
Imaginen la cantidad de dólares que hay atrás de eso, ¿no? Entonces, lo primero que nos pasa es que a nosotros no nos mandan más trabajo. Entonces les dije, esto es muy sencillo. Acá no mandan más trabajo, el panel se cae y ustedes terminan de la General Paz para afuera. A mí me mandarán, no sé, con un sumario, no sé qué me harán, pero yo seguiré adentro del INTI, pero esto no es chiste. Por el otro lado, nosotros analizamos también leches maternizadas. Entonces les dije, con los bebés no se joroba. Estos análisis, acá no puede haber equivocaciones. Entonces ellos saben que hay reglas que tienen que cumplir para que el trabajo salga correcto. Con eso soy inflexible. Como con cualquier otro empleado. Absolutamente. Con eso soy inflexible. Todo lo demás lo puedo entender. Que se me perdió el colectivo, que no me dijo que este era un semirápido y me paró en Constituyente y no me paró en el INTI, y llegan media hora más tarde. Yo con eso no me voy a meter. Pero el trabajo tiene que salir bien. Y ahí es donde a veces hay algún inconveniente con estas otras normas que no entienden bien, que, qué sé yo, el horario, que no entendían, que tenían que cumplir un horario, pero en general lo van entendiendo. Cuando uno habla, Bueno, también se fue formalizando y profesionalizando el rol de ellos, ¿no? Al principio por ahí era por los viáticos y finalmente terminó siendo un puesto de trabajo efectivo. Y con mucha responsabilidad. Con lo cual muy también importante. fue una construcción del lado del INTI, categorizar y valorizar esa responsabilidad que iba creciendo para ellos. Claro, y que ¿no? te cuento que igual, ya que estamos y me echamos con algunas cosas, a veces uno pierde de vista lo que todo el mundo que nos rodea, estamos inmersos en un mundo tecnológico. Cada vez que hacemos algo, consumimos algo. Todo este mundo tiene sus normas, está controlado, requiere de una cadena muy, muy compleja e interesante de trabajo para que de alguna manera nuestra sociedad funcione. Entonces, en el INTI, esto de a poco uno lo va percibiendo cada vez más en profundidad, hasta que después uno termina, por ejemplo, también entendiendo, en el INTI se hace metrología legal, el INTI es dentro del Estado Nacional quien tiene los patrones de medida del país. Entonces, cada vez que uno carga combustible, por ejemplo, en la estación de servicio, eso está controlado, porque un litro es un litro, no es ni más ni menos. Hasta cuando el país compra energía al exterior o viceversa, ¿quién puede medir semejantes cúmulos de...? Y bueno, como explicaba muy bien Aide, en todo lo cotidiano hay un montón de requerimientos y tiene que haber una seriedad, una transparencia y un trabajo impecable para que todo funcione. Trabajo que a veces, precisamente, bueno, no está en la superficie, ni el consumidor lo tiene por qué conocerlo. Cuando alguien ingresa a un trabajo en un centro como este u otros, hay todo un aprendizaje y de golpe aparece esto de la gran responsabilidad que está en juego. Yo quería preguntarte eso, ¿cómo era exactamente qué es lo que hacen? Porque desde el punto de vista de cuestiones lácteas, por lo menos yo solo sé tomar leche, no entiendo nada, no imagino qué es lo que hacen, digamos, exactamente para el que no está al tanto de lo que es un laboratorio, ¿no? Porque desplazan de pronto productos, trabajan con equipamiento, con cuál equipamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el laboratorio? No, ¿qué es lo que hace la persona? No, la persona, el trabajo concreto, ¿no? Por ejemplo, en análisis sensorial se recibe leche en polvo, por ejemplo. La leche en polvo, no solo en el sensorial se divide el trabajo, así a grosso modo, en lo que es apariencia, que es con el sentido de la vista, lo que es olfato, gusto y sensaciones, que es todo con la cavidad bucal, con la nariz, etcétera, y todo lo que es textura, es decir, dientes, lengua, paladar, dedos, interviene todo. Entonces, en un queso se analizan 20 atributos por queso. O
sea, ellos reciben un pedacito así de queso y son 20 atributos lo que tienen que analizar. Esos atributos están medidos, porque no solo... Acá el panel, hay una gran diferencia entre lo que es un consumidor y un panelista. El panelista es un equipo de medición y de análisis. Nunca va a decir si algo le gusta o no le gusta, porque eso no interesa. Él tiene que decir si el salado está en este punto de la escala, está más o está menos. Tiene un Mide, lo que decía Leonardo. tiene un Mide. entrenamiento. Tiene un entrenamiento y mide, califica, Impresionante. cuantifica. Y en el caso del olor, por ejemplo, él va a decir, si esto tiene un olor que pertenece a determinada familia, bueno, ahí es un evaluador naif que recién empieza. Entonces le doy a oler algo y me dice, esto es un cítrico. Ese es un evaluador naif, empezó ahí, quedó ahí. Pero cuando yo te insisto en oler, en oler, en oler, llega un momento que vos me decís, esto es un cítrico, primero es una fruta, después un cítrico y después es una mandarina. Y cuando te pongo varios olores en un mismo frasco, uno de ellos te dicen, primero sale por intensidad, te lo están cuantificando, primero sale el olor a tal cosa, de abajo sale el otro olor, por debajo sale el otro y por debajo sale el otro. Bueno, esas son aptitudes que se van adquiriendo por una selección primero y por un entrenamiento después. Pero si me permitís, para terminar... Tenemos que darle la palabra a los Sí, demás. una cosita Dale. sola que quería decir con respecto a la educación, que me acordé, que me cuestionaron por qué ellos tenían que dar el curso. Porque las personas que estaban Ellos. desarrollando esa tarea No, tenían no, que dar el curso. no, ellos. Ellos mismos Sí, me sí. dijeron, ¿por qué tenemos que dar un curso nosotros? Entonces les dije, porque ustedes aprendieron a hacer algo. ¿No es bueno ahora que se lo cuenten a otros? A partir de ahí hicieron un cambio y entraron en por qué era importante dar. Si no, se negaban. Bueno, la verdad que es muy interesante, Aide, cómo también se van apropiando de la tarea y forman parte, como decías vos, Leonardo, de una complejidad que desde el imaginario nunca se pensó que una persona con discapacidad formara parte de una complejidad y de una responsabilidad tan importante como esta. Entonces es una experiencia realmente para replicar y para difundir y sostener y apoyar desde la comunidad. Bueno, nosotros estamos conectados con distintas localidades: General San Martín Chaco, Villa Ángela Chaco, Granadero Baigorria Santa Fe, Rawson San Juan, Cañada de Gómez Santa Fe, Chimba San Juan, Sauce Viejo Santa Fe, y algunas localidades más que no están en tiempo real conectadas a través del streaming, pero sí nos están viendo, y otros compañeros también de observatorio y muchos seguidores de Facebook que en este momento están compartiendo, aunque no van a poder intervenir en vivo y en directo con un micrófono, pero sí los que recién mencioné. Así que si hay alguien que quiera hacer una pregunta, les damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día, antes que nada. La verdad que es súper interesante lo que están comentando. La verdad que es muy interesante. Mientras escuchábamos podíamos leyendo un poquito de análisis sensorial y un poco como decía la compañera ahí comentando que primero era la persona, después con el instrumento y cómo se fue desarrollando con el tiempo. Más que nada contento de conocer la experiencia. Les pedí, disculpame un minuto, les pedimos a los demás NAC que apaguen los micrófonos y que solo dejen abierto el de Sauce Viejo. Ahora sí los escuchamos.
¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, ahora sí los escuchamos mejor. Perfecto, justo nos había llegado gente consultando por los cursos que estamos lanzando ahora. Eh, bueno, no, simplemente agradecer la participación de todos y estar enterándonos por ahí de estas cosas que se trabajan en conjunto desde el INTI, desde el observatorio, y más que nada lo que es la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. La verdad que nos parece súper interesante. Comentaba recién que estábamos leyendo en Wikipedia, un poco en internet, que era lo del análisis sensorial, y bueno, muy sorprendido de cómo fueron llevando adelante la tarea, y bueno, más que nada simplemente eso, la presentación y contarnos todo esto que para nosotros es nuevo. ¿Ustedes tienen alguna experiencia para contarnos, para compartir sobre el empleo de personas con discapacidad en su comunidad? Algo que nos puedan... Sí, nosotros en nuestra localidad, en conjunto con la Oficina de Empleo, estamos trabajando en el programa Promover, como varias localidades ya lo vienen comentando a través de las videoconferencias, por ahí más que nada cuando lo charlamos y hacemos los encuentros. Nosotros estamos acompañando a estos chicos en todo lo que es el armado digital, en trabajar el Facebook. Bueno, Luciana, una de las compañeras de nuestro NAC, es diseñadora, así que estuvo trabajando fuertemente la imagen del emprendimiento, acompañando cómo publicar, cómo sacar las fotos. Bueno, y ahora sumándonos un poquito a una prueba piloto que estamos haciendo del censo por el CUP, el Certificado Único de Discapacidad a nivel nacional. Así que bueno, desde el NAC acompañamos mucho de eso. Muchos de los chicos vienen y aprenden computación, se acercan a conocer las tecnologías. La verdad que nosotros gratamente sorprendidos por el trabajo y por la experiencia, la posibilidad de trabajar con ellos, y realmente, como comentaba la compañera, se aprende muchísimo. Creo que es más lo que aprende uno que por ahí lo que siente que aporta. Así que bueno, simplemente esa experiencia que vamos generando, y la gente que se acerca día a día al NAC a comentarnos su necesidad, qué es lo que necesita. Bueno, y nosotros desde acá y desde todo el programa ver cómo podemos ayudarlos, la verdad que es súper interesante. Una pregunta, ¿qué discapacidad presenta la gente que se acerca? La gente que se acerca al NAC, habitualmente la discapacidad más común es la discapacidad motriz. O sea, ellos o vienen en sillas de rueda o en muletas o tienen algún problema menor, no es una discapacidad mayor que se les complique. Se han acercado algunas personas con discapacidad visual, que fue todo un trabajo ver cómo abordamos para que ellos puedan participar en el NAC. La verdad que fue súper interesante. Yo personalmente tenía una experiencia de haber trabajado en una escuela especial durante 2 años trabajando para Conectar Igualdad con la Netbook. Entonces fue muy interesante tener esta posibilidad. Algunos de los chicos del Promover tienen discapacidad, son hipoacúsicos. Entonces también con ellos el comunicarse, algo que parece tan sencillo día a día, nos pone, no sé si una barrera, sino más que nada un desafío de cómo comunicarse, y de nuestro lado tratar de hacerlo de la mejor manera y poder brindarle las potencialidades que nosotros creemos tiene el NAC para ellos. Y contanos un poco si reciben algún tipo de capacitación o si trabajan en red con organizaciones que puedan brindarle apoyos para abordar, como decías vos, el desafío de estas discapacidades. Acá Aide nos decía, bueno, ¿cómo hacen? ¿Quién los asesora? O si hay alguien que les brinde algún tipo de
capacitación para trabajar con personas con discapacidad. Si bien vos estás formado y trabajaste en una escuela especial, tenés compañeros. Imaginamos que deben estar trabajando en red con alguien más. Sí, nuestro trabajo en red es mucho con los médicos de nuestra localidad. Nosotros tenemos un centro de atención primaria muy cerca, que son a 4 cuadras. Y la verdad que los médicos de la localidad se acercan, nos comentan, nosotros nos acercamos a ellos para también saber cómo abordarlos, cómo acompañarlos de la mejor manera. Así que sí, estamos trabajando más que nada con los médicos de nuestra localidad que se acercan y brindan mucho de su tiempo para enseñarnos, para guiarnos, para pasarnos un material y saber cómo trabajar con ellos. Con las escuelas, puntualmente nosotros en Sauce no tenemos escuelas especiales, pero sí tenemos docentes de escuelas especiales y algunas chicas que estudian el profesorado, así que con ellas más que nada a pulmón y con el compromiso de la gente de la localidad, es como por ahí trabajamos con ellos, como tratamos de desenvolvernos y bueno, tratando de hablar con quien nos facilite en nuestra tarea diaria y cómo podamos articular. Hemos trabajado algo con la gente de Silsa y estamos trabajando hacia el año que viene tratar de poder dictar los cursos para personas con discapacidad acá en el NAC, cosas que Silsa ya viene haciendo en Santa Fe o en Santo Tomé, que son localidades más grandes, pero bueno, nosotros desde acá, desde nuestro pequeño espacio, tratamos de acompañar de la mejor manera, siempre trabajando en red, que creemos que es uno de los pilares más fuertes y es por ahí lo que le da sentido a nuestro trabajo diario. Pero sí, la verdad que de donde conseguimos a alguien que nos ayude, bienvenido sea, nos acercamos y tratamos de resolver nuestras inquietudes. Ahora estamos comentando con los compañeros del NAC de Selva, que no sé si estarán conectados. Ellos estuvieron trabajando algo con autismo, con personas con autismo, y la verdad que nos pareció súper interesante, algo que ya veníamos tratando de trabajar y tratando de ponerlo en la agenda de trabajo hacia el año que viene. Pero sí, la verdad que el trabajo en red es súper importante y cuando podemos tratamos de hacerlo. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante el trabajo y también muy ejemplificador, porque justamente para poder sortear todas las barreras que tienen por lo general las personas con discapacidad en la participación social, estamos aprendiendo que no es posible si no hay una red y si no generamos redes, ¿no? Redes de apoyo, de capacitación. Los apoyos, como venimos sosteniendo, no siempre tienen que estar exclusivamente del lado de la persona con discapacidad. Quienes trabajamos con las personas con discapacidad también necesitamos apoyo para poder justamente generar esa cultura inclusiva y hacer un lugar valorado, construir un lugar valorado para la persona, no solo con el esfuerzo de ella, sino con el esfuerzo de todos, ¿no? Como decía Aide, hay que generar las condiciones para que las personas con discapacidad tengan un lugar valioso. Ellas también tienen que ocupar ese lugar valorado, llenarlo, hacerse responsable, pero si alguna de las dos patas falla, no hay posibilidad de generar una cultura inclusiva, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta? No, lo que sí, una pequeña aclaración que puede ser de utilidad, vamos agregando información. El INTI tiene presencia territorial en todo el país, pero de diversas formas. Hay provincias en las que existen centros que cuentan con laboratorios, que cuentan con una infraestructura importante. Hay otras provincias en las que únicamente cuenta con oficinas y que hacen de nexo para poder trabajar, bueno, también con otros laboratorios de referencia, como pueden ser los de las universidades, que a veces están trabajando en red precisamente con el INTI. Y también hay personas que hacen extensionismo, que son extensionistas, que también se mueven en el territorio. Esto lo comento para que tengan presentes en todos los lugares que pueden
tener una pata local o un referente local que ayude a poner en marcha estos procesos. Como en este caso, perfectamente cuadra lo que vos mencionabas, ligado a también la capacitación y la transmisión de un montón de conocimientos a quienes interactúan, forman y generan emprendimientos junto también a las personas con discapacidad. Y en ese tema, bueno, Lucía es que viene realizando una experiencia importante. Primero quería antes de hablar, quiero decir dos cosas. Una, que por lo menos completando lo que dijo Leonardo, por lo menos en la capital de cada provincia hoy en día existe una delegación de INTI, de las diferentes estructuras, pero en la capital de cada provincia, y eso es, en la página de INTI están todos los datos para contactarse. Y bueno, antes de empezar a hablar esto de la capacitación, quería, siguiendo la línea de lo que planteó Aide, contar lo del panel de evaluación sensorial formado por ciegos y disminuidos visuales que tenemos ya no pertenecen más al INTI, nunca perteneció, o sea, nosotros lo formamos, que es el panel Catadores del Valle, que está en la ciudad de Catamarca. Esta fue la primera experiencia un poco que empezamos y después tomamos contacto. Ellos han conformado como panel, estamos hablando del 2005, y este trabajo empezó con FAICA y ONCE, financiado por ONCE. Formaron un panel de evaluadores de cata de aceite de oliva. Las 4 provincias productoras de aceite de oliva, Catamarca, San Juan, La Rioja y Mendoza, en toda esa zona que tiene una producción cada vez más importante de aceite de oliva. Y este panel empezó a trabajar y ahí tomamos contacto con el INTI y le robamos un poco, ¿no? Uno de los, Osvaldo Moro, viene del área de lácteos, ¿no? Sí, él es de otra institución. Es de otra institución, pero también era un evaluador de quesos. El comercio de aceite de oliva, el comercio internacional de aceite de oliva está muy regulado y organizado a través de lo que se llama Consejo Oleícola Internacional. Y este consejo, una de las actividades que hace es evaluar a los paneles de cata, porque como decía Aide, es una herramienta para identificar adulteraciones. Y en el aceite de oliva la adulteración es lo más habitual. Entonces, y la herramienta más sensible para evaluar la adulteración en el aceite de oliva es justamente el panel sensorial. Bueno, entonces a través conseguimos algún financiamiento para capacitar a este panel y gestionamos esa capacitación, y además se presentaron desde el 2006, se presentaron a lo que se llama un ensayo interlaboratorio, o sea, son evaluados, todos los paneles de cata son evaluados internacionalmente para ver cuáles pueden ser reconocidos por este Consejo Oleícola Internacional. Más o menos se presentan entre 180 y 200 por año, son 2 evaluaciones en el año, y además hay que renovarlo eso anualmente. Se presentan entre 180 y 200 de todo el mundo y aprueban, digamos, son reconocidos entre 40 y 50. Bueno, desde el 2006, casi todos los años, el panel Catadores del Valle obtuvo el reconocimiento internacional y es el único
panel formado por ciegos y disminuidos visuales que existe en el mundo, que ha obtenido bueno, reconocimiento del COI, del Consejo Leícola Internacional. Ya les digo, no todos los años, algunos años, pero es una evaluación que se hace todos los años y hay que acreditarla todos los años. Y bueno. ¿Y esto lo han publicado en algún Sí, lugar? ha sido publicado. En este momento funciona en el INTA Catamarca. Bueno, y ahí están trabajando y participan de concursos, en fin, de muchas cosas. Lo que sucede es, en ese sentido, AIDE ha continuado trabajando mucho más, pero está más reconocido el trabajo sensorial en la parte de quesos que en la parte de aceite de oliva. O sea, internacionalmente sí se requiere, pero acá la industria argentina, y como además todavía produce proporcionalmente poco aceite de oliva, entonces no requiere tanta competencia. Entonces no está tan desarrollada la evaluación sensorial por parte de los industriales. El concurso de quesos, por ejemplo, que se hace en San Francisco, ¿dónde es? No, pero eso es otro... Es otra área. Pero me refiero, en la industria láctea está mucho más desarrollada la necesidad de la evaluación sensorial. En el caso del aceite de oliva no es así. Todavía no. En Europa sí, por supuesto. Sí, pero de todas maneras yo creo que ahí hay un tema que se plantea, que es el que dirige el panel. Porque en nuestro caso, si nos hubiésemos quedado solamente con trabajar en productos lácteos, probablemente el panel tampoco hubiese tenido la posibilidad de desarrollarse como se desarrolló. Ahí está la habilidad de quien conduce ese panel de ampliar los productos, porque la metodología se puede aplicar a infinidad de productos y el entrenamiento se va logrando. Ellos pueden ser expertos en aceite de oliva y pueden ser muy buenos panelistas para analizar montones de otros productos. Nosotros habíamos ido a capacitarlos en el análisis sensorial de quesos a ese panel, pero el inconveniente es que después no había una persona que continuara trabajando en eso, y cada vez que el panel tiene que analizar un producto tiene que volver a reentrenarse. O sea, por eso yo digo que la capacitación es permanente. Ahí justo engancha lo que es la formación de formadores y lo que es lo que ahora estás desarrollando. Bueno, tenés razón que voy a empezar justo ya, pero quiero agregar una cosa más. Eso es lo que quería comentar, y lo que dice AIDE es así. O sea, el panel es fundamental, el jefe de panel. Y por eso intentamos, a través de AIDE, que los capacitara en quesos de cabra, que toda esa zona también es una zona productora de quesos de cabra. Pero resulta que el jefe y el subjefe del panel están muy metidos en toda la industria olivícola, que en Catamarca es la provincia principal productora. Entonces todo su trabajo profesional, la jefa trabaja en el INTA Catamarca, el subjefe trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, pero absolutamente vinculados al sector olivícola. Entonces lo han dejado al panel ahí en eso. Bueno, y ahora paso a hablar de la capacitación lo más rápido. Lo que quería comentar es que nosotros empezamos en el 2002. Venían al centro que hoy se llama Agroalimentos, venían muchas demandas con toda la crisis de cómo hacer mermeladas, venía a preguntar cómo hacer pan, y de a poco esta demanda fue de la economía social, fue creciendo, y empezamos a organizar cursos de capacitación para la base social, para los microemprendedores. Yo estuve conduciendo esto hasta el 2012, y
y desarrollamos todo un trabajo bastante intenso y que tuvo muy buenos resultados porque llegamos a capacitar, llevamos más de 10.000 personas que hemos capacitado del área de la economía social. Y esto nos dio alguna experiencia en la capacitación a grupos vulnerables. Y luego, a raíz de que Camila empezó a trabajar con nosotros y ella estaba estudiando TO, empezamos a ver un poco, a extender esta cuestión de capacitación a la capacitación a organizar. Empezamos el año pasado, a fin del año pasado, en Berazategui, a organizar un curso de formación de formadores que se llama Emprendedorismo y Discapacidad, herramientas para la inclusión de personas con discapacidad en unidades productivas. Y este curso aprovechamos la experiencia de todos estos años y la verdad que no solamente nos dimos cuenta que aprendimos nosotros y lo redireccionamos y vimos que se ajusta, que se potencia mucho más este tipo de cursos en el área de la discapacidad. ¿Y qué personas están interesadas? ¿Con qué tipo de discapacidades concurren al curso? De formadores. Este es un curso de formación de formadores. Okay. Porque justamente un poco también lo mencionó en algún momento Aide, el INTI tiene pocos recursos humanos. No podemos tener un efecto multiplicador tan grande. Entonces, lo que hacemos es precisamente proveer estas herramientas de formación de formadores y quedarnos con la asistencia técnica para los microemprendimientos, pero son otras las personas que vinculan, que arman las unidades productivas y hacen el seguimiento de este tipo de unidades productivas en las cuales están incluidas las personas con discapacidad. ¿Nunca ninguna lideró una unidad productiva, un microemprendimiento como para tomar el curso, como para ser ella un formador? Sí. No. Primero que esta experiencia es muy nueva. En Berazategui, una de las personas que asistía, era una persona con discapacidad y bueno, sí, se puso a producir y ellos siguen produciendo. Pero es una experiencia. Después las otras que hemos dado, este año dimos en la UNSAM y en San Martín. En la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional de Quilmes y ahora vamos a dar en la Universidad Nacional de Florencio Varela y en Campana. Pero estas de la provincia de Buenos Aires, y están previstas dos más hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, está coordinada con la Dirección de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí están seleccionados docentes de educación especial, o sea, es como de alguna manera cerrado, no es para cualquier público, sino que es específicamente para ellos. Y yo quería explicar brevemente, si puedo, en qué consiste más o menos el curso o las cosas que nosotros un poco creemos que son de alguna manera no novedosas, porque de estos cursos hay muchísimos cursos de emprendedorismo y de elaboración de talleres de dulces, mermeladas o panificados. Bueno, pero un aporte especial están haciendo, ¿no? Sí. ¿En qué consta ese aporte especial? Es eso las cosas que te digo, hasta casi yo las he descubierto y aquilatado cuando hemos empezado a organizar estos cursos. Primero que nuestros cursos están
yo creo que serían, marcaría 5 ejes. Están organizados, están armados en base a la organización del proceso productivo. O sea, el eje es ese, porque además por eso venimos del INTI, de tecnología industrial. Entonces nuestra cosa central es el eje, es el proceso productivo. Y esto engancha mucho, y lo hemos visto, con el tema de la cultura del trabajo y de la autonomía de las personas con discapacidad, que es lo que estaba hablando Aide en toda su exposición. O sea, eso es la incorporación de personas con discapacidad en un proceso productivo. Y trabajamos diferentes herramientas para que se concrete esa inclusión, y sobre todo que la puesta en valor. O sea, lograr la autonomía y sentir dignificados por ese trabajo, por la realización de ese trabajo productivo. Bueno, casi estoy repitiendo la misma palabra de Aide. Ese es uno de los ejes. El otro es las buenas prácticas, que también está vinculado con el proceso productivo. O sea, las buenas prácticas que tiene tanto desarrollo en la industria, las normas ISO, que los vemos en todos los IPF, las normas ISO, y en muchas cosas, pero las buenas prácticas hemos hecho una adaptación para poder convertirlo en herramientas realmente útiles para estos microemprendimientos, no la cosa sofisticada, indudable, que se necesita, por ejemplo, en YPF o en ARCOR. O de escala. Pero hemos hecho todo ese proceso de adaptación para que esas herramientas de las buenas prácticas se puedan implementar y sirvan, vuelvo a repetir, para la puesta en valor y la dignificación del puesto de trabajo. Entonces, la organización del proceso productivo, las buenas prácticas, después costos y comercialización, que en estos cursos los hemos visto, lógicamente son docentes, no toman esta área de costos y comercialización. Nosotros tampoco hacemos cómo manejar una empresa, pero damos pequeñas herramientas de costos y de comercialización muy pequeñitas, pero que les sirven un poco para que finalmente esos productos que se elaboren en los talleres o en los centros de formación laboral se puedan vender a un precio que corresponda y se puedan buscar herramientas de comercialización. Y esto también está vinculado con lo que hablamos de buenas prácticas, que se vendan productos, se produzcan productos de calidad. Ahora, lo interesante de estas experiencias que nos cuentan hoy es plantearnos cómo hacemos una bajada de todo esto a la escuela, ¿no? Porque el artículo 24, el cual nos compete y nos hace realizar todas estas tareas en cuanto a la observación y a cómo apoyamos la educación inclusiva, nos guía hacia cómo la escuela forma, ¿no?, los ciudadanos del mañana, tengan o no tengan una discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad. La escuela recibe la demanda de la comunidad y en parte esa demanda también genera cómo se forman los ciudadanos y cómo se prepara para el mundo del trabajo a las personas que tienen una discapacidad. Con lo cual, estas cuestiones más técnicas con las que hoy estamos cerrando el ciclo de videoconferencias, les sirve a la escuela. Ojalá que haya muchas escuelas escuchándonos que tengan personas con discapacidad incluidas, para que sepan cuál es la variedad de ofertas, ¿no?, a las que pueden ellos recurrir y cuáles son las demandas de la comunidad en puestos en los cuales ellos son absolutamente necesarios y que los están esperando, ¿no? Como nos comentaba Aide, como nos comenta Lucía, siempre el imaginario está del lado del revés, ¿no? Siempre se piensa que para las personas con discapacidad hay pocas oportunidades. Bueno, no, hay muchas oportunidades y aún en un entramado técnico complejo se abren oportunidades también para que ellos sean parte de ese trabajo
y tengan un rol social Sí. valorado y valioso en la comunidad. Sí, de alguna manera, digamos, como funcionarios que trabajamos en el Estado y como profesionales y también como educadores, por muchos distintos momentos o tuvimos el rol, tenemos esa obligación. Que esa obligación no es que sea tampoco ninguna cuestión ligada o puede ser a veces a la historia personal de cada uno. Hay muchos factores. Por ejemplo, hoy es dar cumplimiento a una ley que tiene carácter nacional y supraconstitucional. Entonces, en ese marco, creo que, bueno, lo que hoy se estuvo contando y demás, es muy interesante pensar cómo realmente los derechos terminan cristalizándose en hechos. Y eso que obviamente cuesta mucho porque es un trabajo arduo, puede ser llevado adelante, no solo que debe ser, y tenemos muchos ejemplos. Por suerte hoy mencionó, bueno, en este caso Lucía, el caso de estas primeras experiencias en universidades. Nosotros vamos a continuar el trabajo ya vinculándonos con el Ministerio de Educación de la Nación, con el área, en este caso de la modalidad de educación especial, que por supuesto también está en transformación, porque la idea es llegar a brindar estas capacitaciones en forma, puede ser a distancia, y bueno, ya se va a armar el staff, bueno, los profesionales están y demás, pero hay que armar justamente este programa y esta nueva sistematización, si se quiere, para darle continuidad también a las acciones. Nosotros como experiencia, bueno, con Sergio y con el INET, para que ustedes se den cuenta, venimos recorriendo ese camino. Entonces, lo que parecía un imposible, de que la información circule, de que hoy existan 30 manuales para construir dispositivos desde sillas de ruedas hasta aros magnéticos, pasando por elementos de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, rompió, como quien dice, un poco la inercia, y a través de esa excusa del hacer apareció luego, por suerte, todo lo que hoy conocemos y acompañamos ese proceso. Hoy hay 300 escuelas técnicas que están trabajando en la temática y hay 2.500 en total, es decir, nos falta recorrer un camino. Esperemos, vamos a construir también esta otra experiencia y creo que va a ser exitosa. Y en el caso de la educación tecnológica, que se nos viene ahora el encuentro nacional, donde van a estar invitados, ya están invitados docentes y estudiantes de todo el país, de todas las provincias, ya tenemos la satisfacción del 27 y 28 de este mes contar directamente aparte con las experiencias de inclusión de estudiantes con discapacidad en los talleres, en el quehacer de la escuela cotidiano, y que bueno, justamente viene a ser esa cristalización de todo también el otro trabajo y de todo el otro proceso. Es decir, que uno a veces también comienza pensando en el producto, comienza pensando en la tecnología, toda esa trama de alguna manera debe tener una tendencia. ¿La tendencia cuál es? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la finalidad última? La inclusión. Digamos, a veces por eso hacemos ese juego también los tecnólogos un poco, pero en ese saber cómo de algo aparece también la posibilidad de la autodeterminación de las personas con discapacidad. Es decir, el conocimiento siempre va a ser la llave, claro, para que luego cada persona haga lo que desea hacer, trabaje donde desee trabajar y promueva la actividad que quiera promover. Entonces, digo, es como un ida y vuelta. Bueno, y hablando de ida y vuelta, veamos si hay alguna pregunta que nos quieran realizar. Tenemos allí... ¿Nos hace un recorrido por los lugares? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Vamos a dejar el micrófono para ver quién se mete. A ver.
¿Hay alguien que quiera presentarse, que nos está escuchando, que no haya participado hasta ahora? ¿Que quiera hacer alguna pregunta o contarnos sus experiencias? A ver. Bueno, parece que no, que no, o que no nos escuchan. No hay ronda de presentación. Por lo general participan bastante. Bueno, sigamos nosotros. Hay un grupo ahí que hay bastante gente que no Sí, sabe hay nada. uno de los grupos que está conectado donde vemos que hay varias personas. Pero ahí abajo dice de dónde es, ¿por qué no le decís? Sí, pero dice Canadá, y la verdad que no. Hola, Cañada Gómez. Cañada Gómez, Cañada. quién es. Cañada Gómez es quién está mal puesto. Cañada de nombre referente. Ah, Hola. bueno, claro, porque Canadá queda un poco lejos como para estar conectado. Es Cañada de Gómez. Canadá se murió. Bueno, de Cañada, ¿quién está? A ver, Sí. cuéntenos. Hola, buenos días. Hola. Nosotros queríamos contar que acá en Cañada de Gómez contamos con un centro de formación laboral que se llama Centro de Formación Laboral San Roque, donde realizan capacitación en distintas áreas a personas con discapacidad, los fines de insertarlas en lo que es el mercado laboral. Existen talleres de cocina, talleres de carpintería, artesanías. Nosotros contamos con ese centro donde es una herramienta importante que se le brinda a las personas a los fines de poder como capacitarse y, como se nombraba anteriormente, el derecho a insertarse en lo que es el mercado laboral y la inclusión. Me interesa saber qué tipo de discapacidad presentan estas personas. Son discapacidades leves, en realidad. Te puedo decir en líneas generales. Hay algunos retraso mental, síndrome de Down, y no, nada más. Discapacidad física, bueno, no. En realidad no hay ninguna, en este momento no hay ningún concurrente en esas condiciones, pero también, digamos, podrían participar. Esto se los pregunto y lo comento porque nosotros decidimos dar un curso, que los chicos que trabajan conmigo dieran un curso de elaboración de dulce de leche y a nivel hogareño. Y esto me generó, cuando hablaron de cocina, por eso lo menciono, porque lo primero que me dijeron, ¿cómo van a hacer un curso de elaboración de dulce cuando hay que prender hornallas, que lo tuvimos que hacer en el centro de carnes, porque ellos son los que tienen la planta piloto ahí a disposición? Y es todo más temores nuestros que en realidad de lo que en realidad pasó. Yo tenía aproximadamente 20 personas en varias cocinas industriales, con las hornallas prendidas, revolviendo por 3-4 horas, porque el dulce de leche hay que darle a la cuchara y revolver bastante, y sin embargo se pudo aprovechar esa experiencia muy bien para mostrar cómo se hacía una buena elaboración, cómo se hacía una elaboración defectuosa, porque después lo fueron analizando, los que querían hacer trampa, que competían con que a mí me sale primero, entonces le daban a la llama más fuerte cuando yo me alejaba, y cuando me acercaba le bajaban, y yo los dejaba, porque total lo que les salió es un dulce de leche quemado, que era el mejor desarrollo del defecto del quemado que les obtuvieron. Bueno, todas esas cosas que fueron aprovechadas de esa experiencia
me parece muy bueno que ustedes lo implementen con la cocina, porque es uno de los lugares donde muchas veces se los excluye, sobre todo en disminución visual, por el temor al accidente. Y sin embargo, se manejan perfectamente cuando uno les da las herramientas para que conozcan el lugar, ¿no? Así que los felicito mucho por esa experiencia. Sí, absolutamente, es así como vos decís, digamos, la cuestión de los prejuicios. Porque, bueno, en realidad, yo formé parte del Centro de Formación Laboral, en este momento no estoy trabajando ahí, pero fui parte desde el comienzo y desde el inicio de las actividades, y en realidad nos encontrábamos con que, bueno, muchas de las chicas que participaban, que la mayoría en el taller de cocina son mujeres, lograban participar y ejecutar las actividades, y otra de las cuestiones era, bueno, también un poco cómo trabajar las cantidades, los tiempos, y obviamente eso es algo que se va adaptando y según la necesidad de cada uno. La cuestión del fuego, del uso de los utensilios, de los cuchillos, bueno, eso fue algo que, digamos, lo trabajamos con ellas, pero también fue algo que hubo que trabajar con las familias, porque nos encontrábamos con que las chicas, digamos, se desempeñaban muy bien en la cocina, en el centro de formación laboral, y después cuando llegaban a la casa no las dejaban cocinar por temor a que ocurran accidentes. Entonces, bueno, eso realmente fue un trabajo que se hizo con ellas y bueno, que también se fue trabajando obviamente con los grupos familiares. Pero también, digamos, viendo cómo se desenvuelve, es más una cuestión de prejuicios y de temores, obviamente, que de capacidades, ¿no? Que hay cosas que con el aprendizaje y con el seguimiento se pueden lograr. Yo quería preguntarles si estas estudiantes que hacen trabajos en carpintería, en cocina y demás, si habían tenido la posibilidad de difundirlo en la comunidad a nivel de intercambio comercial, es decir, si habían hecho experiencias o de abastecimiento en algún lugar que lo precisara, o si lo comercializaban, si vendían en ferias o en algún puesto o en... Sí, incluso, bueno, este año y el año pasado se han articulado, por ejemplo, han participado de hacer un servicio de catering en jornadas que ha organizado el municipio, y se los ha convocado para que sean ellos quienes hagan el servicio. Por ejemplo, el año pasado participaron de un concurso a través del centro económico para decorar vidrieras. Entonces, bueno, ellos fueron quienes, bueno, decoraron con unos moños, bueno, y cosas que propusieron hacer. Digamos, participaron en la comunidad de esa manera y han tenido una retribución económica también, igual que con el servicio de catering, ¿no? Y carpintería también por ahí, bueno, si bien empezaron a hacer algunas cosas que por ahí, bueno, le iban encargando los familiares, fue una manera digamos, de empezar. Después, como te decía antes, fue a fin de año y en el transcurso de este año, digamos, se los ha convocado para, bueno, obviamente servicio de catering o cosas que ellos podían brindar. ¿Y qué cantidad de alumnos son? Nosotros hablamos en realidad más que de alumnos en el INEC, en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, hablamos de la figura del estudiante, trabajador, emprendedor, es decir, que tiene las tres condiciones, porque está estudiando, pero al mismo tiempo trabaja, hace cosas, y lo que esperamos es que desarrolle un poco la actitud emprendedora, un poco, o que la potencie cuando seguramente ya la tiene, y en muchos casos la va adquiriendo por su familia, no tanto por la escuela, ¿no? Entonces quería saber de qué cantidad de estudiantes. Cantidad, mira, no te puedo precisar exactamente, pero son alrededor de 13 o 14 personas que se están formando. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y tenemos a Baigorria que está conectado.
En Granadero Baigorria vemos una persona que está con unos auriculares. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Ahí va. Disculpen la retransmisión. No, para aportar, bueno, como siempre, el municipio en sí, bueno, también desde el NAC, nosotros el NAC 1 está dentro de un centro de formación laboral, en el cual, bueno, que yo lo había contado, dentro de uno de los proyectos que lleva conjuntamente con la Oficina de Empleo está, bueno, un emprendimiento de panificación y, bueno, para personas con discapacidad, ¿no? Generalmente la mayoría de estas personas tienen discapacidad mental y, bueno, poco porcentaje en motriz. Sí, nosotros ya los conocíamos y sabemos del trabajo que están desarrollando. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacerle aprovechando los invitados que tenemos hoy? ¿Alguna reflexión por ahí? ¿Algo que te haya hecho No, pensar? creo que esto es lo que contaba Daniel de Sauce en cuanto a esto de que uno a veces tiene cierto temor, ¿no? a trabajar, y también usted aportaba en eso, de temor a trabajar con personas con discapacidad, y al final y al cabo es el temor que uno no tiene más que el de ellos, ¿no? Ellos vienen con las ganas de participar, con las ganas de aprender, con las ganas de querer sumar, y por ahí uno siempre con esa cuestión del temor siempre los excluye, lo termina excluyendo de alguna forma u otra. Pero esto, como también creo que decía Daniel, es participar, es meterse, comunicarse con la comunidad, con aquellas personas que tienen los conocimientos para trabajar tienen los conocimientos pedagógicos, ¿no? Y nos pueden retransmitir a nosotros para trabajar con ellos, ¿no? Nosotros en este caso, más allá de la capacitación laboral, constantemente estamos trabajando con capacitación en informática o abrimos un taller de informática para chicos con discapacidad, donde, bueno, también participan, vienen, ven sus videos, aprenden y la verdad que también nos enseñan a nosotros a esto de sacar un poco el temor de trabajar, ¿no? La verdad que es un aporte muy importante y es, digamos, una de las cosas que también hoy pudimos como poner sobre la mesa. Aide y Lucía dieron claros ejemplos de que hay que atravesar por esas situaciones y hay que confiar en las personas con discapacidad y a la vez hay que responsabilizarlas. Entonces, esto se da solo porque uno habilita y pierde el miedo y deja de lado los prejuicios, si no, no hay posibilidad de que estas cosas sucedan, ¿no? Así Sí, que bueno. yo les quiero decir a todos que la verdad que los felicito por un desafío que veo que emprendieron con una complejidad muy grande, porque ustedes, a diferencia de lo que yo hago, se abocan a todo tipo de discapacidades y por eso les fui preguntando a cada uno y en todos los lugares mencionaron que tenían gente con muchas discapacidades diferentes. Nosotros hemos tomado solamente la discapacidad visual y francamente no me siento en condiciones de ponerme a trabajar con otro grupo de gente con otra discapacidad, porque cada discapacidad tiene una problemática particular y una atención particular que hay que brindarle y una capacitación que hay que tener para trabajar. Así que yo los felicito porque están haciendo una labor muy, muy grosa. Bueno, ¿tenemos algún otro NAC que quiera participar? Chimbas, veo a Chimbas, a la localidad de Chimbas. ¿Hay alguien ahí? Sí, hola, ¿nos escuchan? Hola. Sí, buen día. Disculpe que nos pudimos conectar un poquito tarde porque tuvimos problemas con internet. Nosotros, vamos a ver si acomodamos un poquito. Bueno, nosotros acá en el NAC, juntamente con la parte del SIC, se trabajó
como dice la señora, con distintas, como 10, 15 personas con distintas capacidades, y el profesor tuvo que coordinar para que todos los alumnos llegaran al mismo fin. Acá se trabajó con lo que es materiales de limpieza, ¿sí? Se hicieron escobas, ya lo habíamos comentado en una oportunidad, se hicieron escobas, lampazos y cepillos, y lo cual el material o los productos realizados se entregaron a instituciones como centro jubilado, escuela y demás. Sí, nosotros conocemos la experiencia por lo que ustedes nos han contado y les habíamos propuesto el desafío de generar microemprendimientos justamente para que los trabajadores, bueno, puedan hacer de esto una ocupación por la cual perciban dinero y deje de circular como un programa y empiece a ser parte de la vida real, ¿no? De cada uno de ellos. No es que no es parte de la vida real, pero sí que puedan percibir ellos una retribución personal. ¿Esto lo pudieron charlar entre ustedes? Lo que pasa es que hemos tenido en este tiempo atrás otras actividades y bueno, ellos han empezado también ahora una capacitación informática. Una vez que terminen de toda esta capacitación, porque le vamos a enseñar también correo electrónico, le vamos a enseñar cómo publicar en los distintos lugares de venta, ¿no? Masivo, Mercado Libre y demás. Cuando terminemos todo eso, ahí ellos, algunos decidirán continuar, otros ya va a quedar a criterio de cada uno de ellos. Bueno, esas son excelentes noticias. La verdad que los felicitamos porque es toda una evolución. Estamos muy contentos de esta noticia que nos están transmitiendo. Y la verdad es que si continuamos el año que viene con este ciclo de videoconferencias, queremos que se conecten y que nos cuenten, bueno, cómo les fue a estas personas que han iniciado su capacitación y que, que seguramente algún resultado obtendrán, ¿no? Así que bueno, sí. La verdad que muy bien. Ahora, a raíz de todo esto, creo que escuché por ahí, como les digo, les pido disculpas porque no nos pudimos conectar a tiempo. Escuché algo del INET. ¿Hay alguna persona del INET como la otra conferencia? Sí, soy yo, Sergio Bertini, trabajo en el programa PRETI. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Sabes lo que? Con el inconveniente que nos encontramos a veces con el tema por ahí de alguna maquinaria y demás. Yo sé que el INET, por algunos programas, porque yo trabajo también en una escuela de capacitación laboral aquí en San Juan, y gracias al INET hemos conseguido equipamiento que en un tiempo de esta parte era imposible comprar y demás. Se han conseguido tornos, se han conseguido mucho material. ¿Qué posibilidad o qué articulación puede haber con ustedes por el tema de alguna máquina armadora de lampazos o alguna máquina cocedora de escobas? No, es muy interesante pensar en este tipo de emprendimiento. En el caso de lo que es la provisión de equipamiento y de maquinaria y todo lo que tenga que ver por parte del INET, lo que existe desde hace años, desde que salió la Ley de Educación Técnica, es el plan de mejora. O sea, hay una serie de recursos disponibles de la Nación que llegan vía instituciones o vía jurisdicciones educativas a través del plan de mejora. Y eso, los equipos técnicos jurisdiccionales de cada provincia, en algunas tienen incluso personas dedicadas, como colegas dedicadas exclusivamente a esto, y en otros casos los mismos directores hacen la formulación y en muchos casos, y es lo deseable, trabaja el equipo técnico de cada escuela, ¿no? Es decir, desde el INET lo que hay es un plan de mejora, que todo eso se puede bajar de la página, de todo público, y ahí hay líneas diferentes en las cuales se puede presentar proyectos, ¿no? Es un área específica del INET que es muy fácil el acceso a la información.
y no solamente a la información, a la implementación también, porque se ha dotado de cantidad de equipamiento a las escuelas de todo el país, así que es fácil acceder a la información y ver las posibilidades, ¿no? No Sí, sé si está... sí. En ese caso estamos muy agradecidos. El plan es un plan extraordinario, el plan de mejora, porque nos ha permitido tener salas de computación, nos ha permitido tener cocedoras, tener máquinas para la industria del textil, hornos piceros para la gente de lo que hace elaboración de alimentos y demás. Desde San Juan y las escuelas de capacitación laboral, yo soy director de una de ellas, como decía recién, estamos agradecidos, que era imposible que nuestros alumnos tuvieran esa experiencia antiguamente. En realidad egresaban o salían sin la posibilidad de utilizar estos elementos. Ahora, desde los NAC podemos bajar esos lineamientos y hacer proyectos productivos con ustedes. O sea, el plan de mejora financia, como decía antes, a escuelas y a planes jurisdiccionales a nivel de la provincia. Es decir, en algunos casos la provincia presenta un plan para atender a varias escuelas enmarcadas en algún proyecto, puede ser proyecto productivo, proyecto de distintas características. En otros casos son escuelas puntuales. Digamos, la gestión de recursos de INET es la prioridad de estas dos vías, ¿no? O jurisdicciones o escuelas. Habría que ver cómo articulan los NAC y proyectos a ámbitos jurisdiccionales, ¿no? El INET se maneja con jurisdicción y con escuela. Claro. Por eso le decía, está ahí la gente a nivel Buenos Aires, sin un caso puede haber alguna articulación para un equipamiento específico para algún proyecto. Eso ya no quedaría de arreglarlo entre ustedes allí, lo cual después nos bajarían algún lineamiento si es que es posible, ¿no? La verdad que no entendí la pregunta, pero eso está más o menos estipulado. La contraparte del INET son las jurisdicciones provinciales del Ministerio de Educación. O sea, ¿ellos a quién tendrían que recurrir para formar parte del proyecto? A la autoridad jurisdiccional del Ministerio de Educación local, provincial, ¿no? Perfecto. Sí, claro. Los lineamientos nos exigen que estemos dentro del Ministerio de Educación de la provincia. Nuestros NAC no estamos con ese requisito, no estamos dentro de ellos. Inclusive, por ahí nosotros si queremos dar cursos con aval del ministerio, hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Sí, lo que estamos charlando acá entre nosotros en la mesa es que ustedes se pueden asociar a una escuela y que esa escuela conjuntamente con ustedes presente el proyecto, ya que ustedes de forma individual quizá no lo pueden hacer, pero si se generan una alianza y bueno, claro, y hasta quizá con la escuela puedan llegar a estar interesados en ampliar, ¿no? las acciones. Las escuelas o las jurisdicciones provinciales tienen toda la autonomía y la predisposición para trabajar en red con distintas instituciones. Por ejemplo, el tema de economía social se trabaja mucho con el INTI en las provincias, entonces el INTI articula con determinada jurisdicción y hay planes de asesoría, de intercambio y demás. En otros lugares con universidades, o sea, los proyectos pueden ser integrales, pero al INET a nivel de educación, nivel nacional de educación técnica, le llegan los planes presentados por la provincia o por las escuelas. Habrá que ver qué es lo que está proponiendo ese proyecto, si en ese proyecto tiene niveles de articulación con los NAC o con alguna otra instancia provincial, municipal o de organizaciones de la sociedad civil. Eso forma parte de la estructura interna, de la propuesta del proyecto, pero el Ministerio de Educación, el INET como parte del Ministerio de Educación, se vincula con la jurisdicción educativa provincial, con el Ministerio de Educación provincial y con las escuelas. Esa es la vinculación directa, ¿no? Ahora,
Sí. Si se trata de proyectos productivos que incluyen personas con discapacidad, hay líneas de financiamiento del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ambos de Nación. Yo no sé si podemos tener el mail y el nombre, yo le puedo mandar información al respecto. Da sino tu contacto y que te pueden escribir a vos. Claro. ¿Querés decir tu...? Les digo yo mi mail. Sí, dale. Bueno, Litomada, no sé si me están escuchando, no se puede mandar Sí, ¿me están sí, escuchando? sí, le escucho, sí, le escuchamos, sí, perfecto. El mail es litomada@inti.gov.ar. Perfecto, he grabado. Si me mandás un mail, pero la única cosa, ¿cuál es tu nombre? Así cuando que pongas Leonardo, en el asunto tu nombre. Leonardo Pizarro. Leonardo, ¿cómo es? Pizarro. Leonardo Pizarro. Sí. Bueno, Leonardo, yo lo que te pido que en el asunto pongas tu nombre, Leonardo Pizarro, y entonces yo te contesto, te mando la información para que puedas acceder a ella. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Y volviendo al tema de la capacitación informática para los discapacitados, como decíamos recién, trabajamos con discapacitados motrices y también con discapacitados visuales. Que lo trabajo, esa parte me toca a mí. Lo que tratamos de lograr es que la persona no vidente no trabaje con la parte de braille para hacerle una verdadera inclusión laboral. Trabajamos directamente sobre el teclado común, ¿sí? El teclado que todos conocemos, mediante sistema de dactilografía. Entonces, tratamos de que el alumno no vidente tenga su referencia y tipee como una persona como nosotros, normal, digamos, vidente, ¿no? Sí, la verdad que es genial. Genial. Sí. Una muy buena práctica. Sí, recordemos que ya por ahí a veces la dactilografía o la mecanografía que se daba antes con las máquinas de escribir, por ahí se da muy poco, pero bueno, utilizamos ese sistema. Porque ¿qué hace el vidente? Trata de escribir, o sea, lo mejor sería escribir en una computadora sin mirar el teclado. Entonces, ¿qué hacemos con la persona no vidente? Le tratamos de enseñar que escriban en el teclado normal. Sí, la verdad que es una adaptación claro, es algo Porque natural, ¿no? Claro, porque las empresas, yo tengo casos que, por ejemplo, le dictamos a los chicos, a la señora, yo tengo una señora que le dictamos como si fuera una clase normal y ella tipea como tipearemos nosotros mismos, ¿no? Inclusive mejor porque ella escribe con los 10 dedos y yo a veces escribo con 2. Entonces es mejor la adaptación de ellos que nosotros. Qué bueno, la verdad que es, bueno, gracias por compartirlo, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido a los compañeros y muchas gracias por escuchar. Bueno, la verdad es que hemos aprendido todos mucho, fue muy enriquecedor. Bueno, esta es la última videoconferencia del ciclo, pero no significa que sea la última, ni la última vez que los invitamos a compartir estas experiencias a los compañeros del INTI, ni la última videoconferencia. El año que viene seguramente planificaremos más y también les propondremos a ustedes liderar en alguna de ellas, ¿no? Que ustedes sean los que preparen las temáticas y nosotros podamos también aportar, ¿no? Y yo quería comentarles una cosita nada más, que ya que están por un lado capacitando en el tema de informática y que en todos los lugares, como vemos, hay lo que yo llamaría
como una vocación por explorar y por encontrar este tipo de situaciones en donde, bueno, algo que se conocía tiene una nueva aplicación, por ejemplo, como esto que acaban de comentar. Exploren la página del INTI, como de otros organismos, para detectar y para, de alguna manera, encontrar ciertos o conocimientos o actividades o, digamos, situaciones productivas, etcétera, que ellos, con toda su experiencia, puedan cruzar con lo local, es decir, con su realidad local, con las personas con discapacidad que conocen, exploren ellas mismas también, con los intereses que estas actividades puedan despertar. Entonces así nos van a alimentar y nos van a orientar a nosotros también en nuestras funciones para ver cómo seguir avanzando. Eso sería para nosotros muy importante, para todos muy importante. Sí, y una última cosita. Nosotros acá en el NAC también tenemos una inclusión. Acá a mi lado yo lo tengo a Roberto. Roberto tuvo un problema de ACV y bueno, quedó con alguna pequeña discapacidad, pero lo tenemos trabajando con nosotros. Él se encarga la parte de lo que es atención al cliente, sacamos quill, sacamos certificación negativa y demás. Es la actividad que realiza Roberto en nuestro NAC. Bueno, una inclusión laboral más es un universo en realidad. Uno habla de una persona como Roberto que logra esto, pero sabemos que detrás de estas experiencias se van a seguir replicando. Así que por eso es muy importante cada vez que se logra generar un puesto de trabajo para una persona que tiene una discapacidad. Así que bueno, felicitaciones otra vez. La verdad que la mejor forma de generar la inclusión es haciéndola y siempre es un esfuerzo y bueno, por eso también los queremos felicitar. Y bueno, ya para ir cerrando, queremos agradecer a Fernanda y a Hernán que nos han brindado este espacio y las comodidades como para poder establecer estas conexiones. Esto también tiene que ver con una iniciativa del Grupo de Trabajo de Educación, del Observatorio de las Personas con Discapacidad de la Nación, de la directora del Observatorio, la doctora María José Lubertino. Y bueno, es este cierre una promesa de apertura para el año que viene y para generar nuevos encuentros y nuevos intercambios. Por último, les queríamos comentar que va a haber un informe sobre todos estos ciclos, este ciclo particular y todas las acciones que realizó el observatorio durante este año y los años previos, que seguramente va a estar disponible para que se puedan difundir en todas las comunidades. Así que bueno, nos despedimos y les deseamos un muy buen fin de año, un buen comienzo y por supuesto la promesa de encontrarnos el año que viene. Chau. Quedamos a disposición. Y quedamos a disposición, por supuesto. Muchas gracias.